cerca de 100.000 extremeños que tienen hoy la tarjeta de transporte subvencionada, la conocida como el SATE, sin tener que hacer nada más, en ese mismo momento esos 100.000 extremeños ya se podrán beneficiar de las nuevas condiciones del abono de transporte gratuito. Y el resto de ciudadanos tendrán abierta una convocatoria para que, con la simple condición de estar empadronados en Extremadura, puesto que se universaliza la tarjeta del abono de transporte subvencionado, podrán solicitar esta nueva tarjeta del SATE. La tarjeta del SATE incluye la posibilidad de utilizar todos los servicios de transporte interurbano dentro de la comunidad autónoma, bonificados al 100% en su totalidad, todos los servicios dentro de la comunidad autónoma. Y se ofertará el 15% de las rutas nacionales. El coste del abono, manteniendo las tasas que existen ahora mismo en el SATE, será de 6,75 euros, con la excepción de las personas que tengan 60 o más años, que, tal y como se aprobó en las modificaciones de las tasas que se incluyeron en la tramitación de los presupuestos de la comunidad autónoma, tendrán reducida la tasa a 3,38 euros.